Estimados suscriptores, gracias por ver nuestro canal, darle like y comentar. Iniciamos con las noticias. A una semana para la primera sesión de la nueva Asamblea Nacional, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, informó este martes, 6 de mayo de 2025, que 9 asambleístas por Pachakutik llegaron a un acuerdo con el gobierno de Daniel Noboa. Las alianzas que construyen país. El camino hacia el nuevo Ecuador se fortalece con la unidad de voluntades y el compromiso por el bien común, escribió de la Gasca en la red social Instagram. La publicación vino acompañada de una fotografía en la que de la Gasca posa junto a 7 de los 9 asambleístas electos por el movimiento indígena, entre ellos Carmen Tiupul, Cecilia Baltasar y Alex Toapanta, que fue designado coordinador del grupo de asambleístas. El movimiento oficialista, Acción Democrática Nacional, ADN, busca llegar a la primera sesión del Pleno de la Asamblea, el 14 de mayo, con una mayoría absoluta, 77 asambleístas, que le permita elegir presidente y vicepresidentes del legislativo. Por su parte, Pachakutik asegura que aún no hay un acuerdo legislativo con el oficialismo, como lo informó el ministro de Gobierno, José de la Gasca, en sus redes sociales. Verónica Albuja, presidenta del Tribunal de Ética de Pachakutik, da lectura a los comunicados de la coordinación del movimiento y de la bancada, luego de 3 horas de diálogo interno. Del Ecuador. Desde la Coordinación Nacional informamos que no existe ningún acuerdo con el gobierno y nos mantenemos firmes en las decisiones colectivas y nos ratificamos en seguir firmes en nuestro proyecto político e histórico y lucharemos por construir el Estado plurinacional, el respeto de los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, la vida digna de los ecuatorianos. En otra noticia, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunió este lunes 5 de mayo en Jerusalén con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, al que felicitó por su reciente victoria electoral, subrayando la gran amistad que une a sus dos países, que espera fortalecer aún más gracias a las decisiones adoptadas durante su encuentro. Durante su reunión, que tuvo lugar en la oficina del primer ministro, los mandatarios hablaron sobre asuntos muy prácticos, como la decisión de Noboa de abrir un centro de innovación en Jerusalén, que Netanyahu agradeció. El primer ministro israelí, que espera poder visitar pronto Ecuador, aseguró querer trabajar cerca de sus amigos por sus valores compartidos como verdaderos países democráticos que buscan prosperidad, paz y seguridad, lo que nos hemos comprometido a hacer juntos. Por su parte, Noboa subrayó que Israel y Ecuador tienen los mismos enemigos, la pobreza, el terrorismo y el sufrimiento, los que combatirán hasta el final. El presidente ecuatoriano, elegido recientemente para un segundo mandato al frente de su país, prometió su apoyo y amistad a Netanyahu, al que estará feliz de acoger en Ecuador en una futura visita. Además, agradeció al primer ministro israelí haber tratado a la delegación ecuatoriana como amigos, aliados y como una nación que coopera con Israel. Seguimos con otra información. Luego de su visita a Israel, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llega a Reino Unido, en su 5ª parada de la gira internacional más prolongada en lo que va de su gobierno y a menos de un mes de asumir su nuevo mandato. A su llegada a Londres, el mandatario fue recibido por Lord Ponsonby, representante del Palacio Real, Georgina Butler, delegada del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Bayas, embajador de Ecuador en Reino Unido, entre otras autoridades. Según un comunicado de la presidencia, Noboa mantendrá en Reino Unido diferentes encuentros de alto nivel que aportan al objetivo de mostrar nuestro país como una opción de inversión, comercio, producción y crecimiento. Se trata de la 5ª parada del viaje presidencial, después de haber estado en el Vaticano, España, Emiratos Árabes Unidos e Israel. Por otro lado, Correa insiste en la necesidad de abrir las urnas en Ecuador. El expresidente compartió un cuadro donde se detallan los supuestos descensos de votos por provincias de la candidata González, de la RC. Según el exgobernante, estos datos no solo carecen de precedentes estadísticos,
sino que son indicios de una posible manipulación de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. Correa insiste en que la pérdida de votos entre la primera y la segunda vuelta no tiene una explicación lógica y exige que se abran las urnas para una revisión. Ante este escenario, la RC ha presentado impugnaciones formales ante el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Hasta el momento, ambas instituciones han rechazado todas las reclamaciones, lo cual para sectores opositores al gobierno de Noboa constituye una estrategia de encubrimiento, afirmó la RC. Nos piden probar el fraude. Pedimos entonces que abran las urnas, pero nos niegan todo, expresó Correa en otro mensaje en X. Por otro lado, The Center for Economic and Policy Research, Centro de Investigación Económica y Política en español, analizó el triunfo de Noboa e identificó que el uso del poder y de recursos del Estado habrían sido factores que influyeron en su victoria. En otro ámbito, en el último COE cantonal se informó que Guayaquil, Durán y San Borondón, ciudades que conforman la zona 8 de salud, acumulan 114 contagios de tosferina. Es la que tiene más casos en el país. En cuanto a fiebre amarilla, no hay casos en la zona, pero desde el aeropuerto de Guayaquil salen un promedio de 10.000 personas hacia Colombia, país que para ingresar está exigiendo certificado de vacunación contra esa enfermedad. Todos estos usuarios acuden a los 115 centros de salud que están repartidos en las 3 ciudades, y de ahí las aglomeraciones. Pese a ello, la coordinadora zonal asegura que hay las vacunas suficientes. El Ministerio de Salud nos distribuye de manera mensual lo suficiente para poder cubrir la demanda en la coordinación zonal 8. ¿Y eso ha sido suficiente para el incremento de la demanda actual? Estamos estoqueados, nosotros nos estoqueamos en base a la población de cada provincia. El Ministerio de Salud asegura que está implementando protocolos para reducir la aglomeración. Uno de ellos es que en los centros de salud se va a dividir a las personas por grupos, según el tipo de vacuna que necesiten, y habrá personal indicando si el menor de edad o el viajero realmente necesita inocularse. Como hicimos el día de hoy, diferenciación, fiebre amarilla, esquema regular de vacuna, influenza, para que haya varios flujos y poder tener varias filas, y de esta manera evitamos la aglomeración. Los centros de salud tienen horarios y días diferenciados para aplicar vacunas de fiebre amarilla. No lo hacen todos los días y eso no va a cambiar, dice el ministerio. Además, los horarios están disponibles en su página web www.salud.gov.es. Entrando al banner que han habilitado, está el detalle nacional. Pese a la decisión, el Centro de Salud de Sauces 3 en Guayaquil sí amplió su atención. Aquí normalmente solo se inocula por fiebre amarilla los martes y jueves. Sin embargo, ante la demanda que hubo el martes, habilitaron una casa comunal para vacunar por esta enfermedad todos los días hasta el viernes 9 de mayo. Pese a las medidas anunciadas en el Centro de Salud Francisco de Orellana en el norte de la urbe, se mantuvieron largas filas antes de las 8 de la mañana. A toda máquina. En 2 y hasta 3 turnos, el personal de las 10 empresas que se dedican a producir mascarillas en Ecuador intentan abastecer la demanda que ha aumentado en un 400%. Se trabaja en doble turno, horas extras y hasta en fin de semana para duplicar la cantidad de producto. Meditex, por ejemplo, hasta el pasado viernes hizo 8.000 mascarillas KN95 y 25.000 mascarillas quirúrgicas. Desde el lunes se están produciendo 16.000 KN95 y 50.000 quirúrgicas. No hemos podido suplir esa demanda. Nosotros hemos hecho todo lo posible por cumplir, pero es imposible. Hemos duplicado el turno, estamos trabajando 24/7. Hemos contratado más personal, cumpliendo las normativas. Al ser una industria fabricante de insumos médicos, debe cumplir procesos bajo certificaciones de calidad y registro sanitario. En la primera planta se hacen las mascarillas KN95. Es la más segura. En su fabricación se utilizan 5 capas de tela 100% polipropileno. Las 5 se juntan en esta máquina para llegar al corte programado. Esta vez se impulsa la producción de mascarillas de niño, que es lo que ahora se necesita. Estas pasan a la colocación del elástico. Es un proceso relativamente rápido gracias a la tecnología. Con este armado pasa finalmente a la selladora, donde se garantiza que la parte frontal de la mascarilla quede debidamente sellada. Luego vienen las etiquetas con el registro de elaboración y fecha de caducidad.
En el segundo piso de esta planta se hacen las mascarillas quirúrgicas, las de mayor salida. La tela entra a la máquina de corte estándar y salen 35 mascarillas por minuto. El proceso se repite para la colocación de elásticos y el área de empaque. Las grandes cadenas de comercialización piden ahora 190,000 mascarillas diarias y no se alcanza a cubrir la demanda.